Capítulo 4. Educación superior. Los halls de entrada de los institutos son siempre lo mismo, solo están pintados de colores diferentes. He pasado por muchos centros de rehabilitación, algunos más exclusivos que otros, pero la sobriedad de sus paredes fue siempre idéntica. Absolutamente todas eran mayormente blancas y plastificadas con eslogans optimistas como "es un viaje, no un destino", o "un día a la vez". Esta última me parece un poco irónica considerando la historia de Mackenzie Phillips. Las habitaciones parecían decorados de teatro pensados para inspirar esperanza en todo tipo de gente, porque como todos los que han estado allí saben, los centros de rehabilitación son lugares donde encuentras una gran diversidad de personalidades, incluso más que en los jurados públicos. Nunca aprendí demasiado de los grupos, tampoco hice amigos durante mi estadía y no saqué ventaja de las múltiples oportunidades de hacer nuevas conexiones para conseguir drogas. Luego de haber pasado días enteros en cama, atado, sin poder comer, hablar o pensar, no estaba preparado ni siquiera para hablar de tonterías. Para mí, tener que ir a las charlas y participar de las actividades del centro de rehabilitación era una situación forzada como el secundario y tal como me sucedió en la escuela, nunca encajé. No aprendí nada de lo que me intentaron enseñar, pero aprendí algo de cada uno de ellos, tanto del colegio como de los centros de rehabilitación. Cuando me retiraba, al cruzar el hall hacia la salida, estaba seguro que me iba sabiendo exactamente quién era yo. Entré al Fairfax High en 1979. Era una escuela pública modelo, pisos de linóleo, filas de lockers, un patio, y un montón de recovecos donde muchos chicos habrán ido durante muchos años a fumar o a drogarse. Estaba pintado en tonos neutros, el color gris claro característico de todas las instituciones públicas. Tenía un buen lugar para ir a drogarse cerca del campo de fútbol, también había otro edificio al lado del complejo, pero que formaba parte de este. Se llamaba Walt Whitman. Allí asistían los chicos que estaban realmente arruinados, solo porque tenían que hacerlo. Ese parecía ser el límite. Aunque era mucho más interesante, incluso a la distancia, que el colegio normal, traté de estar lo más lejos posible de ahí. A mi mejor amigo, Steven Adler, lo habían mandado de vuelta a Valley para cursar la secundaria allí. En mi mente, Valley quedaba tan lejos de donde yo estaba como lo está España de aquí. Lo visité un par de veces y siempre fue decepcionante, era un lugar aburrido, sin gracia, el clima era más caluroso y más seco que el del lugar donde yo vivía. Era exactamente como los vecindarios de las sitcoms, con su césped bien cortado e idéntico estilo de vida. A una muy temprana edad, siempre supe que algo no estaba bien ahí. Debajo de toda esa normalidad podía presentir que esa gente estaba más jodida que cualquier otra de Hollywood. Me sentí mal por Steven, pero cuando se fue, me encerré en mi mundo con la guitarra. Iba al colegio todos los días, pero en realidad solo tomaba las primeras 3 clases y después pasaba el resto del día sentado en las gradas tocando la guitarra. Había solo una clase que me interesaba, por consiguiente, es la única que tenía aprobada. Era un curso de teoría de la música que tomé durante el primer año con el profesor Hamel. Las clases reducían los elementos de la composición musical a la base, definiéndolos en términos matemáticos. Aprendí a escribir las figuras, los acordes y su estructura, a través de entender la lógica que guardan entre ellos. Nunca tocamos ningún instrumento, el profesor solía usar un piano como herramienta para ilustrar la teoría, pero nada más, eso era todo. Mientras que con la matemática me llevaba bastante mal, en esto era realmente bueno, así que nunca faltaba a las clases. Pero cuando iba, sentía que lo que aprendía ya lo sabía. Nunca apliqué nada de eso a la guitarra, por lo menos no conscientemente, pero no puedo evitar pensar que los conocimientos que adquirí se filtraron en mi cabeza y mejoraron mi interpretación de alguna manera. Había muchos personajes en esta clase, entre otros estaba Sam,
El virtuoso pianista, un chico judío de cabello enrulado y que siempre lo llevaba atado, y Randy, que tenía pelo largo, era chino y metalero. Randy siempre usaba un saco de satén al estilo Aerosmith y era de la idea de que Keith Richards y Pete Townshend eran horribles y que Eddie Van Halen era Dios. Nos hicimos amigos y disfrutábamos de los debates diarios tanto, como de las clases, porque éramos un grupo de casi músicos discutiendo nada más que de música. Mientras tanto, en las otras clases no me iba bien. Un maestro una vez me eligió para dar un ejemplo cuando me quedé dormido en el pupitre. En ese entonces, trabajaba en un cine por las tardes, así que pude haber estado cansado, pero simplemente estaba aburrido porque la clase era de ciencias sociales. Según mi entender, el maestro paró la clase para discutir el concepto de estereotipo con el resto de los alumnos. Él destacó mi cabello largo y el hecho de que yo estaba dormido y, para ilustrar el significado de la palabra estereotipo, concluyó, con que yo era un rockero que probablemente no tenía otra aspiración en la vida que tocar música ruidosa. Luego me despertó y me hizo algunas preguntas. Deduzco que usted probablemente es músico, no me preguntó. ¿Qué toca? Toco la guitarra, le dije. ¿Qué tipo de música toca? Rock and roll, creo. ¿Es ruidosa? Sí, es bastante ruidosa. ¿Se dan cuenta, alumnos? Este joven es un ejemplo perfecto de estereotipo. Siempre me despierto de mal humor, así que eso era más de lo que estaba dispuesto a soportar. Me paré, caminé hacia el frente de la clase, le pegué un empujón a su escritorio y me fui. Ese incidente, sumado a un problema previo con unos porros, supuso el fin de mi carrera en el Fairfax High. Aprendí más acerca de mis compañeros en el receso no oficial del colegio, donde los de primer año hasta los de quinto año del Fairfax se juntaban en el final de una larga y sucia calle en la cima de Fuller Drive, en Hollywood Hills. Se llamaba Fuller Estates, ya no existe más, ahora es solo una curva en el camino de montaña en Ramyon Canyon. Era un terreno baldío a finales de los 70 y principios de los 80, pero fue mucho más interesante en 1920, cuando era la mansión de Errol Flynn. Ocupaba un par de acres en la cima de esa gran montaña desde la cual se ve Los Ángeles. Desde ese momento hasta cuando yo era chico, decayó muchísimo y para 1979 era solo ruinas, un gran bloque de concreto y una piscina vacía. Para el tiempo que yo conocí el lugar, de la casa solo quedaban vestigios esculturales, pero la vista que tenías desde allí era maravillosa. Las paredes a medio caer se transformaron en un laberinto de 2 pisos, un lugar lejano, perfecto para drogadictos de todas las edades. Por las noches estaba completamente oscuro, no llegaba ni un resplandor de las luces de la calle. Siempre alguien traía un estéreo. Allí conocí nuevas drogas y también escuché por primera vez Black Sabbath. Estaba con la mente en otro lado, mirando el cielo muy oscuro, trazando líneas entre las estrellas e imaginando figuras, cuando alguien puso Iron Man. No puedo señalar con exactitud cómo me sentí. El riff recargado, grandilocuente, pomposo, oscuro, casi apocalíptico de esa canción invadió absolutamente todo mi cuerpo. Tanto el lugar como los chicos que iban ahí ya estaban fuera de la movida de los 70. La situación fue muy bien capturada en el film Verde 1979, que protagonizó Matt Dillon. Trata de un grupo de adolescentes reprimidos, adictos y fuera de control que son ignorados por los padres y que toman a la ciudad de Ren. Puedo apostar que los personajes estaban inspirados en los chicos que frecuentaban Fuller. En la película, los padres de los personajes no tenían ni idea qué andaban haciendo sus hijos. En los pasajes más agresivos y más realistas, el film es la representación real de la cultura adolescente de esa época. La mayoría de los padres no se preocupaban demasiado en saber si sus hijos estaban haciendo las cosas bien o pensaban inocentemente que sí porque confiaban en sus hijos y simplemente miraban para otro lado. Cuando estaba en la secundaria, los chicos lucían de manera diferente.
La influencia de la licra se infiltró gracias a Pat Benatar y David Lee Roth, y esa moda dejó una marca. Las chicas vestían bodíes muy ajustados, escotados y de colores fluorescentes, y los chicos no se quedaban atrás. Recuerdo haber visto capecios cuando estaba en la primaria, pero gracias a Dios, no se usaban más cuando empecé la secundaria, aunque el estilo desplumado en el cabello todavía era moda para ambos sexos. Era demasiado común y para nada cool. Otra gran influencia fue American Gigolo, protagonizada por Richard Gere. Era una crónica de la caída del gigolo al estilo Beverly Hills. Fue lo peor que pudo haberles pasado a los adolescentes de Hollywood, porque cada chica que vio esa película se esforzaba para recrear su versión personal de ese mundo. De pronto, chicas de 13, 14 o 15 años trataban de vestirse como si tuvieran 25 y aspiraban a tener citas con tipos bien vestidos y mucho mayores que ellas. Nunca me enfoqué en su psicología, pero he visto más de una chica de 15 empezar a usar mucho maquillaje, prostituirse y salir con chicos de 20 y pico. Era patético y también triste. Varias de ellas se convirtieron en víctimas de esa situación mucho antes de alcanzar la mayoría de edad. Después de todo, tuvieron un aprendizaje temprano, de modo que las tomó de sorpresa antes que pudieran salir del cascarón. No lucía igual a los otros chicos de mi colegio y tenía otros intereses. Es casi seguro que ambas eran las causas de mi aislamiento. Usé jeans, remeras y zapatillas de lona, de la marca Vans o Converse Chuck Taylors, desde que pude decidir cómo vestirme. En la secundaria, mi interés se centraba en la música y en tocar la guitarra. Nunca acaté la moda que predominaba entre mis compañeros, así que yo era un anticuado. Era paradójico en mí, estaba aislado pero no me interesaba, nunca pedí estar integrado. De todas maneras, estaba acostumbrado a no encajar en el grupo y a no estar cómodo con el entorno. Había cambiado tantas veces de colegio que era el eterno chico nuevo y probablemente para mis compañeros, el extraño chico nuevo. Tampoco ayudaba mucho el hecho de que yo no era ni de clase alta, ni media ni baja, ni blanco, ni negro. A medida que vine más grande y seguí cambiando de casas, me di cuenta y entendí por qué mi madre ponderaba tanto la forma en la que era registrado en el colegio, chequeando una casilla o la otra. Si era catalogado como negro en algunos distritos, podría ser trasladado a una escuela lejana, de nivel académico inferior, cuando de otra manera podría acceder a un mejor colegio, cerca de mi casa, si era inscripto como caucásico. En la secundaria nunca me encasillaron por la raza y estuve consciente de mi raza solo cuando ésta se volvía un problema para los otros. He pasado por situaciones, en aquel entonces y desde siempre creo, en las que gente sin prejuicios y de mente abierta ajustaba su comportamiento porque no estaban seguros si yo era blanco o negro. Como músico siempre me causó gracia el ser inglés y negro, particularmente, porque hay muchos músicos americanos que aspiran a ser ingleses mientras que muchos músicos ingleses, especialmente en los 60, la han pasado muy mal por el hecho de ser negros. Ese era otro aspecto más en el que no era igual al resto, pero puedo contar con los dedos de una mano las confrontaciones que tuve por motivos de raza. Ocurrieron cuando me metí en el ambiente metal de los 80, que era un universo de blancos. Una vez en Rainbow, me metí en una pelea con Chris Holmes de W.A.S.P. Duff escuchó a Chris diciendo que los negros no deberían tocar la guitarra. No me lo dijo mirándome a los ojos, pero obviamente lo decía por mí. Lo que recuerdo es que Duff me lo contó más tarde y la próxima vez que vi a Chris fui a enfrentarlo y se fue corriendo. Más allá de haberme insultado, es una de las cosas más ridículas y mentirosas que una persona, músico o no, puede haber dicho. Armé mi propio grupo de amigos en la secundaria con gente única, diferente al resto del alumnado. Mis mejores amigos, Matt y Mark, definieron ese periodo de mi vida. Matt Cassell es hijo de Seymour Cassell, uno de los más grandes actores de los últimos 50 años.
Seymour participó en casi 200 films desde los 60, la mayoría de ellos junto a su gran amigo John Cassavetes. Ha estado en muchas películas y programas de TV chica. En los últimos años el director Wes Anderson lo ha convocado para formar parte de Rushmore, de Royal Tenenbaums y de Life Aquatic with Steve Zissou. Seymour es una leyenda de Hollywood, ha apoyado el cine independiente mucho antes que este se transformara en una institución. Su filosofía era interpretar a un personaje con el que se sintiera identificado aunque lo que ganara por ese trabajo le alcanzara solo para el viático. También estuvo en películas multiestelares que incluyeron a Cassavetes, Ben Gazzara, Roman Polanski entre otros. Podía aparecer en la casa de Matt, sentarme en su habitación a tocar la guitarra por horas, y aprender cosas de los discos que él tenía. Pat, Traverse Life y Back in Black de AC/DC proveían muchos riffs para aprender. Vivía en Sunset y Kings Road, justo detrás del río Piat, al lado de una casa con techo a dos aguas, que todavía sigue allí. En esa casa se filmaban películas porno todo el tiempo mientras que Seymour tenía plantas de marihuana en el jardín de su casa. La casa de al lado era una buena razón para ir a la casa de Matt, nos entrometíamos y nos enredábamos con las actrices porno. No era apropiado pero les gustaba estar con adolescentes en llamas como nosotros. Seymour hacía las mejores fiestas y había criado bien a sus hijos como para confiar en ellos. Cuando salían, mi madre conocía a Seymour pero nunca hubiera aprobado lo que sucedía en esa casa. En las fiestas había mucha libertad y todos estaban al límite. Sus hijos, Matt y Dylan, eran tan inteligentes e independientes que él no tenía de qué preocuparse. En medio de esa forma de vida alocada, ellos sabían bien quiénes eran. La esposa de Seymour, Betty, jamás salía de su habitación. Para mí era un gran misterio lo que sucedía en la planta superior, sumado al hecho que Seymour llevaba las riendas de la casa con mano de hierro. Matt dejaba entrar a su casa, su mundo, a un selecto grupo de amigos, entre los cuales estaba yo. Un día Seymour me miró y me confirió el apodo que resonó mucho más que mi verdadero nombre. En una fiesta en su casa, mientras iba de una habitación a la otra buscando no sé qué cosa, me tomó por el hombro, me miró fijo un momento, cordialmente, como es su costumbre, y me dijo: «Hey, Eslas, ¿a dónde vas?» «¿A dónde vas, Eslas, Obviamente el apodo pegó y mis amigos que frecuentaban la casa de Seymour me empezaron a llamar así en la escuela y poco después pasó a ser el nombre por el que todos me conocían. En ese momento, mis amigos y yo pensamos que era solo un apodo cool, pero años más tarde me encontré nuevamente con Seymour y me explico por qué me llamó así. Fue durante la gira de Useyuri Yusion. Yo estaba con mi madre cuando ambos coincidimos en París. Fuimos a almorzar los tres y allí me explicó que el apodo expresaba mi forma de ser agitada y vertiginosa en el sentido mismo de la palabra. Estaba orgulloso de que yo lo haya transformado en mi nombre de alguna manera y que haya sido él quien me diera ese alias. La razón por la cual me llamó Eslas fue porque no me quedaba quieto por más de 5 minutos, él me veía como alguien que estaba haciendo algo y pensando en lo que iba a hacer después. Seymour estaba en lo cierto, siempre estaba más tiempo yendo y viniendo del que estaba quieto y tranquilo, continuamente en movimiento. Seymour lo expresó diciendo que yo estaba diciendo adiós cuando el resto estaba diciendo hola. Conocí muchísima gente en casa de Seymour, incluidos los Stones. Luego del concierto en el LA Coliseum fueron a una fiesta allí. Había visto el show esa noche, tocaron You Can't Always Get What You Want con tanto sentimiento que nunca lo olvidaré. Logré darle la mano a Ronnie Wood. Tenía 15 años y no sabía que él, con el tiempo se transformaría en uno de mis mejores amigos en la vida. De hecho, mi primer hijo London fue concebido en su casa. Mi otro mejor amigo, Mark Mansfield, ha aparecido y desaparecido de mi vida desde que nos conocimos en la secundaria.
El padre de Mark era productor musical y su madrastra era cantante. Su verdadera madre vivía en Santa Bárbara, donde solía ir cada vez que se metía en líos, y estaba constantemente metido en líos. La familia de Mark vivía en una bonita casa en Sunset, y Mark era James Dean y Dennis Hooper juntos. Haría todo lo que los otros lo desafiaban a hacer y lo haría con total entusiasmo y una sonrisa en la cara. Lentamente su actitud lo llevó por mal camino, reformatorios, institutos de rehabilitación, y demás. Mark era la clase de chico que una vez me llamó a las 10 a.m. para decirme que él y un amigo habían chocado el auto de su madre en algún lugar sobre la calle Mulholland. Lo habían tomado del garaje de la casa de su amigo ya que su madre estaba de viaje. El auto inevitablemente se salió de la calzada y fue directo al cañón. Se estrelló contra un árbol. Por suerte no les pasó nada, luego pudieron salir del auto y volver a la ruta. De más está decir que la siguiente llamada de Mark fue desde el exilio en la casa de su madre en Santa Bárbara. Tan pronto como pude tocar 3 acordes sistemáticamente e improvisar un solo, quise formar una banda. Steven no estaba, lo habían mandado a Valley, así que emprendí el camino yo solo. Traté de iniciar una banda cuando terminé la secundaria pero no me fue bien. Encontré un bajista y un baterista cuya madre era profesora de Francis en el Fairfax High School. Esa iba a ser mi primera experiencia con personas temperamentales, arrebatadas, propensas a tener berrinches. El baterista tenía esa personalidad, si cometía un error empezaba a patear el kit hasta desarmarlo todo. Entonces teníamos que esperar que lo acomode todo de vuelta. El bajista era asombroso. Su nombre era Albert. Hacíamos covers de Rainbow como Stargazer. Desafortunadamente, Albert tuvo un accidente con una moto en Mulholland Drive y estuvo en coma por un mes o más. Le hicieron terapia de tracción, tenía clavos en el cuello y en ambas piernas y unas abrazaderas que mantenían sus piernas separadas. Todo eso. Volvió a la escuela y dijo que no tenía deseos de seguir tocando el bajo. Mi primera presentación a nivel profesional fue en Alice Bar, cuando toqué con la banda de unos amigos de mi papá. Él estuvo orgulloso de mi predilección por la guitarra y siempre hacía alarde de eso frente a sus amigos. No sé bien qué, pero algo debe haberle sucedido al guitarrista de la banda y Tony habló para que yo tocara con ellos. Estoy seguro que estaban preocupados porque no sabían si podía tocar o no. Pero subí al escenario y me las arreglé. Eran cover de los Stones, blues de 12 compases y bases simples de blues de las que me gustan a mí. Conseguí cerveza gratis a cambio, eso fue lo que hizo que el show fuese profesional. Había varios guitarristas en mi círculo de amigos en la secundaria. Conocí un pibe llamado Adam Greenberg, baterista, y otro que se llamaba Ron Schneider que tocaba el bajo. Formamos un trío llamado Tidus Sloan. Todavía desconozco el significado del nombre, pero estoy seguro que surgió por medio de Philip Davidson, ya llegaremos a él en un momento. Una vez Philip estaba balbuceando incoherencias, pero recuerdo haberme sentido curioso por lo que sea que estaba diciendo. Tifus Ali Sloan to go home, dijo Philip, o eso es lo que escuché. Que le pregunté Tifus al de Sloan to go soon, dijo, o eso, pensé que dijo hey Philip, ¿qué estás tratando de decir? Y me telling you, tú, Tifus des Sloan to grow home, me respondió. Tidus Sloan to go home, ok, le dije. Entendido. Creo que lo que quería decirme era que les dijera a las chicas que estaban ahí con él que se fueran a su casa. Evité esa situación, así que me fui pensando que Tidus Sloan, cualquiera sea su significado, era un lindo nombre para una banda. Tidus Sloan era una banda instrumental porque nunca encontramos un cantante y yo no iba a cantar de ninguna manera. Básicamente no tengo personalidad de líder, no puedo ser líder en nada, es un gran esfuerzo para mí salir a escena y tener que hablar con la gente. Todo lo que quiero es tocar la guitarra y estar solo. De todas maneras, Tidus Sloan tocaba los primeros temas de Black Sabbath, Rush, de Led Zeppelin,
y Deep Purple sin letra. Éramos retro antes que existiera el retro. Ensayábamos en el garaje de Adam, lo que volvía loca a su madre. Tanto ella como los vecinos vivían quejándose. Era entendible, porque tocábamos a todo volumen, hacíamos mucho ruido y ese era un barrio residencial. Su madre se llamaba Shirley, le hice un dibujo en su honor, era una mujer en la puerta de una habitación gritando con toda su fuerza: está muy fuerte, no puedo soportar tanto ruido. En el dibujo, el piso está cubierto de latitas de cerveza y sobre la cama hay un chico de pelo largo tocando la guitarra. Es bastante obvio. La caricatura de Shirley fue la inspiración para mi primer tatuaje, aunque el dibujo que tengo en mi brazo no se parece para nada a ella. Mi versión tiene el cabello de Nikki Sixx y pechos grandes y Shirley tenía el cabello rizado, era vieja y gorda. Me lo hice a los 16 en el brazo derecho y dice eslas debajo. Adam luego me explicó que los ataques de su madre eran por mi culpa, me había comprado un talkbox, la madrastra de marca me lo vendió. Es un amplificador que permite al músico modificar el sonido de cualquier instrumento que se le conecte, con solo mover su boca contra un tubo o manguera que sale de él. Aparentemente le hacía recordar a su último marido, que había muerto de cáncer en la garganta unos años antes. Él tenía que hablar a través de un aparato y el sonido que producía el talkbox era similar a aquel y no podía soportarlo. No hace falta decirlo, tuve que dejar de usar el talkbox en su casa. Había otros guitarristas y bandas en la secundaria como Tracy Guns y su banda Pyrus. Sentí envidia por un momento cuando empecé a tocar la guitarra y todavía no me había comprado mi eléctrica. Tracy tenía un Les Paul negra, una verdadera, y un amplificador Peavey. Nunca olvidaré lo cerca que estábamos, coincidíamos en las fiestas donde íbamos a tocar cada uno con su banda. Definitivamente era una competencia. En la secundaria empecé a juntarme con cuanto músico encontraba. Había unos pibes de mi edad y algunos más grandes también. Estaban descerebrados, ya se le había pasado la fecha de vencimiento como para seguir tocando con adolescentes. El mejor de ellos era Philip Davidson, a quien mencioné antes. Él no solo le dio nombre a mi primera banda sino que también tenía una Stratocaster, que no era poco. Sus padres parecían no estar nunca en su casa. Él vivía en una casa humilde en Hancock Park, había marihuana por todos lados y nosotros pasábamos todo el día y muchas noches ahí, mucha cerveza, marihuana, nada de padres. Solo Philip, sus dos hermanos y yo. Siempre me pregunté dónde estaban sus padres, era como el dibujo animado Peanuts, todos niños, ninguna persona mayor como autoridad. Era un gran misterio para mí, siempre pensé que quizás sus padres podían llegar de un momento a otro, pero eso nunca sucedió. Sentía que yo era el único que se preocupaba por él. Philip hablaba de sus padres, que eran los dueños de la casa, pero nunca los conocí, nunca los vi allí. Tampoco podían estar escondidos porque la casa tenía una sala de estar y 3 habitaciones. Podrían estar enterrados en el fondo de la casa, y si lo estaban nadie los hubiera encontrado porque este estaba lleno de basura y escombros. Philip solía ir de una habitación a otra, siempre con su cigarrillo, de tabaco, de marihuana o de la combinación de ambas, mientras contaba historias que se hacían realmente extensas porque él hablaba muy pausado. Era alto, desgarbado, tenía barba de chivo y cabello largo castaño rojizo y muchas pecas, estaba siempre drogado, pero realmente drogado. Me refiero a que a veces se reía solo y otras estaba totalmente inexpresivo, parecía tener los ojos cerrados. Teóricamente Philip sabía tocar canciones de Hendrix y otros artistas en su estrato, pero nunca lo escuché tocar nada de nada. Cuando iba a su casa recuerdo que Philip ponía canciones de Deep Purple en el estéreo. Estaba tan quemado que era doloroso, simplemente desagradable juntarse con él. Yo siempre veo lo bueno de la gente sin importar sus defectos. Pero con Philip, esperé que sucediera algo extraordinario,
que su chispa interior encienda la llama interna que los otros no podían ver, pero fue en vano. Esperé los 2 años que restaban de mi secundaria pero nunca la vi. Pero sí tenía una Stratocaster. Tomando todo en cuenta, Tidus Sloan era funcional, servía en la escuela secundaria. Tocábamos en la sala de actos y en muchas de las fiestas que se hacían en el colegio, incluido mi cumpleaños. Cuando cumplí 16, Mark Mansfield armó una fiesta para mí, en la casa de sus padres en Hollywood Hills y mi banda iba a tocar allí. Mi novia Melissa, como regalo de cumpleaños me dio 1 gramo de cocaína y esa noche aprendí algo muy valioso. No se puede mezclar la guitarra con cocaína. Tomé unas líneas antes de salir a escena y cuando quise tocar, simplemente no pude. Fue una situación vergonzosa, incómoda. Me ha pasado lo mismo todas las veces que cometí ese error, nada sonaba bien, no podía encontrar el ritmo. No quería estar allí tocando. Estaba como si nunca hubiera tocado la guitarra en mi vida. Me sentí tan torpe como la primera vez que traté de esquiar. Hicimos 3 canciones y no pude seguir. Renuncié. Me fui. Aprendí que tengo que dejar esas cosas, ciertos hábitos, para después de los shows. Puedo beber y tocar, pero también conozco mi límite, y con respecto a la heroína, después te cuento porque es una historia aparte, totalmente diferente. De todas maneras, esta experiencia me bastó para darme cuenta que nunca debo llevar esta clase de vicios de gira. El show más extravagante de Tidus Sloan fue en un bat mitzvah en un lugar en el medio de la nada. Adam, Ron y yo estábamos en la Brea Tar Pits drogándonos cuando una chica se acercó a nosotros para ofrecernos $500 por tocar en la fiesta de su hermana. Cuando vio que estábamos poco interesados en el tema, empezó a dar nombres de gente famosa, que eran amigos de la familia y que estaban invitados a la fiesta, entre ellos Mick Jagger. No le creímos demasiado pero después de una par de horas, nos pintó la fiesta como el mayor acontecimiento en Los Ángeles, así que tomamos los equipos, los cargamos en una camioneta, llamamos un par de amigos y nos fuimos a hacer nuestro show. La fiesta era en la casa de la familia, que quedaba a 2 horas de LA, 1:45 HS más de lo que esperábamos. El viaje fue tan largo que cuando llegamos no teníamos ni idea dónde estábamos. Nos paramos en la puerta de la casa y me parecía directamente imposible que ahí fuera a tener lugar el evento más importante de Los Ángeles, que iba a estar repleto de estrellas de Hollywood. Era un lugar pequeño, antiguo, parecido a la casa de mis abuelos. Los sillones tenían tapizado vinílico, una alfombra de pelo largo en la sala, portarretratos con fotos familiares y adornos de porcelana colgados en las paredes. Con respecto al espacio, había muchos muebles. Llegamos la noche anterior y dormimos en el sector de huéspedes. Era un gesto amistoso, pero la idea en sí era horrible. A decir verdad, era una familia judía tradicional y se quedaron fríos cuando llegamos. Armamos los equipos esa noche en la galería donde habían puesto las mesas y las sillas, y habían dejado un espacio a modo de escenario para nuestra performance al día siguiente. Después nos dedicamos a aniquilarnos con las cantidades industriales de alcohol que llevamos, lo consumimos en privado y nos esforzamos por mantenernos en el sector de huéspedes donde nos habían mandado, pero desafortunadamente agotamos nuestros recursos y nos vimos obligados a ir hacia la casa de la familia para sacar cualquier botella que estuviera a mano. Fue lo peor que nos pudo haber pasado, esas botellas no tendrían que haber caído en nuestras manos. El hecho de mezclar nuestra vodka y whisky con Manisevitz y un montón de otros licores que bebimos directamente de la botella predijo el comienzo de un fin de semana realmente muy especial para nosotros, para los anfitriones y para los invitados que vendrían a la fiesta al día siguiente. Durante la noche, nuestros amigos y nosotros destruimos la casa de huéspedes al punto de sobrepasar cualquier episodio descontrolado vivido en la época de Guns. Había vómito por todos lados. Estaba en el baño con la chica,
Sentado en la pileta y la canilla se salió de la pared, el agua regó todo alrededor hasta que pudimos cerrar la válvula. Parecía que lo habíamos hecho a propósito, pero la mayoría habían sido efectos colaterales. Estoy feliz de poder decir que no fui yo el autor de la ofensa más grande de todas, vomitar dentro de una olla de guiso. Este guiso era un plato tradicional que se servía en todos los bar y bat mitzvah de la familia. Lo habían dejado cocinando a fuego lento en el sector de huéspedes donde estábamos nosotros, para que esté listo para comer al día siguiente. En algún momento, uno de mis amigos rompió la tapa de la olla, vomitó en ella, reemplazó la tapa sin decir nada a nadie, o por lo menos apagar el fuego. No puedo explicarte lo que fue despertarse a la mañana, después de haber dormido en el suelo, con un dolor de cabeza tremendo, trozos de vasos rotos adheridos en mi cara y con el olor del vómito caliente infusionado con el guiso flotando en el aire. Desafortunadamente, la película de terror continuó para esta pobre gente. Nos habíamos tomado todo el alcohol que llevamos nosotros y todo el que encontramos en la casa la noche anterior, así que, a la mañana, robamos las botellas del bar de al lado de la casa ni bien comenzamos a ensayar. Después empezaron a llegar los invitados a la fiesta. Estábamos tocando a todo volumen, nadie sabía qué hacer o qué decir, pero hicieron algunas sugerencias. Una viejita, petiza, muy vital, se acercó a dar su crítica constructiva. «Hey, jovencito, es muy chillón», dijo mirándonos visco. «¿Crees que puedes bajar el volumen un poco? Estamos tratando de conversar». La abuela era muy hábil, tenía mucha labia. Sostenía una botella de Coca-Cola. Usaba lentes y un trajecito que a pesar de ser corto imponía mucha autoridad. Nos preguntó si conocíamos alguna canción familiar y pusimos lo mejor de nosotros para complacerla. Hicimos todos los temas de Deep Purple y Black Sabbath que conocíamos. Nos habían armado una especie de escenario y puesto sillas enfrente. Era muy claro que excepto por unos chicos de 6 u 8 años, el resto de los invitados estaban pegados a la pared lo más lejos posible del escenario. De hecho, muchos se comportaron como si se hubiese largado a llover, porque cuando miré para arriba me di cuenta que se habían encerrado todos dentro de la sala de estar sin razón alguna solo para alejar el sonido de nuestra música. Enloquecimos a los invitados, así que intentamos atraerlos tranquilizándonos un poco y tocando algo más lento. Hicimos una versión heavy metal de Message in a Bottle. No funcionó, así que tratamos de tocar algo más popular. Tocamos Start Me Up una y otra vez sin cantante, sin letras. No hubo caso. Media hora de la versión instrumental de los Stones tampoco acercó a la gente al escenario. Con toda tranquilidad tocamos la canción de Maurice Albert Fellings, pero la versión de Jimi Hendrix. Nada funcionó. Así que tocamos nuestra última canción y nos largamos de ahí. Podrá sorprender a muchos, pero empecé a trabajar desde muy joven para tener dinero para afrontar los gastos que implicaba aprender a tocar la guitarra, incluso antes de poder formar la banda. Fui canillita desde 9º grado. El recorrido era bastante extenso, cubría desde Ville City y La Brea hasta Fairfax y Beverly. Era solo los domingos. Me levantaba a las 6 a.m. salvo que combinara con mi abuela para que me llevara. Me esperaban 2 bolsos enormes de diarios y revistas, que colgaba a cada lado del manubrio de la bicicleta. Inclinarme mucho hacia un lado o hacia el otro predecía un accidente. Luego ascendí y conseguí otro trabajo en el Cine Teatro Fairfax. Fue una revelación para mí darme cuenta cuánto tiempo pasaba trabajando y cuánto tiempo invertía en tocar la guitarra. Finalmente comprendí por qué me mataba trabajando. Mis padres me influenciaron en este sentido, la mezcla de la creatividad de mi padre y el instinto triunfar en la vida de mi madre era la razón. Yo podía elegir el camino más largo y más duro para conseguir lo que quería, pero siempre estaba decidido a tener aquello que deseara. Fue ese instinto lo que me ha ayudado a sobrevivir en momentos en que todo estaba en contra, cuando me encontraba solo, pasando un mal momento y tenía que seguir adelante.
El trabajo era algo en lo que siempre estaba concentrado. Hacía las cosas bien, me gustara o no la actividad que me tocase realizar. Estaba decidido a trabajar día y noche para conseguir dinero para bancar mi vocación, mi pasión. Conseguí trabajo en Business Card Clocks, una pequeña fábrica de relojes. Me pasaba desde septiembre hasta diciembre armando relojes para un montón de empresas. Eran relojes personalizados que los entregaban como regalos de fin de año. Se hacía una gran producción de logos de la empresa sobre masonite, un material parecido al cartón, pero más resistente. Entonces yo tenía que insertar la máquina del reloj en el centro, enmarcar el objeto en madera y ponerlo en cajas. Eso era todo. Hice miles de estos relojes. Nos pagaban por horas, así que yo era el único loco que llegaba a las 6 de la mañana, trabajaba todo el día, toda la noche y muchas veces me quedaba a dormir allí. No creo que fuera legal hacerlo, pero no me importaba. Yo solo quería juntar la mayor cantidad posible de dinero durante la temporada. Era un muy buen trabajo, y lo mantuve por unos años. Luego se me volvió en contra. Mi jefe, Larry, me pagaba con cheques personales, de manera que no me tenía registrado como empleado, no informó mi salario a la agencia de recaudación. Como no estuve registrado como empleado, no vi ninguna necesidad de pagar impuestos sobre lo que me habían pagado por trabajar allí, pero en cuanto empecé a ganar dinero con Guns, unos años después, la agencia de recaudación me llamó para reclamarme el pago de impuestos sobre aquel trabajo más los intereses. Todavía no puedo creer, después de todo lo que hice, cómo el gobierno me apuntó por el trabajo en la fábrica de relojes. Luego me enteré lo que pasó. Larry tuvo una auditoría de la agencia de recaudación, le cuestionaron un dinero que no figuraba en sus registros pero que él había percibido durante unos años. Entonces Larry se vio obligado a confesar que ese dinero se había usado para pagarle a un empleado suyo, o sea, yo. La agencia de recaudación me rastreó y trabó un embargo sobre mi dinero, mis bienes, mis cuentas. Cualquier depósito que yo hiciera sería contabilizado para cubrir mi deuda de impuestos. Y a esa altura, había pasado mucho tiempo sin dinero, mejor dicho en bancarrota como para rendirme a pagarla. Entonces, cuando conseguí la plata, en vez de usarla para saldar la deuda, pedí que me dieran en mi parte del contrato de Guns mi parte del adelanto en cheques de viajero que siempre llevaba conmigo. Pero ya llegaremos ahí. Otro trabajo que tuve fue en Hollywood Music Store, una casa de música ubicada en Fairfax y Melrose. Mientras trabajaba para ahorrar dinero y pagar mis gastos, trataba de hacer lo que realmente me gustaba, así que tuve que pasar por momentos en los que uno piensa bueno, ¿qué más da? Este es uno de ellos. Había un chico que solía venir todos los días, se paraba en el sector de guitarras. Siempre tomaba una distinta, la afinaba y procedía a tocar por horas. Más bien venía a pasar un rato allí y tocar la guitarra. Estoy seguro que hay uno de esos en todas las casas de música. Cuando empecé el colegio primario había muchos discos buenos de rock para escuchar y para aprender de ellos. Cheap Trick, Van Halen, Ted Nugent, AC/DC, Aerosmith y Queen estaban en su mejor momento. Al contrario del resto de mis compañeros guitarristas, nunca procuré imitar a Eddie Van Halen. Era el ícono de los guitarristas principales, así que todos trataban de tocar como él, pero nadie tenía su feeling, y no se daban cuenta de eso. Su estilo era tan personal que no podría haberlo imitado, ni sonar parecido. No traté, ni quise hacerlo. Saqué de oído algunos licks de blues de Eddie, licks que nadie resaltaba como estilo propio porque no creo que él fuera correctamente valorado por su sentido del ritmo y la melodía. Así que mientras el resto practicaba sus ligados y escuchaba Eruption, yo solo escuchaba a Van Halen. Siempre me gustaron los guitarristas personales como Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Johnny Winter, Albert King, y mientras aprendía al observar su técnica, también absorbía la pasión que ponían al tocar la guitarra.
Esto último me ayudó y enseñó mucho más que la técnica. De todos modos, las cosas habían cambiado para cuando llegué a la secundaria. Para 1980 el punk inglés había encontrado su rumbo en LA y se había convertido en algo completamente ridículo, que nada tenía que ver con sus orígenes. Era una imposición de la moda repentina, pero difícil de ignorar. De pronto, cada pibe que conocía empezó a usar remeras rasgadas, mocasines con plataforma, y cadenas de cartera hechas con clips de papel o con alfileres de gancho. No era gran cosa, solo era una moda más en la escena de West Hollywood que se desarrollaba en The Rainbow, The Whiskey, Club Lingere, y Starwood. Siempre pensé que no valía la pena escuchar a las bandas punk que rondaban por Los Ángeles porque nunca las consideré reales, originales. Germs era la más famosa, la gran banda y muchas otras la imitaban. Creo que ninguno de sus integrantes sabía tocar y realmente eran horribles, daban vergüenza. Pienso que las únicas bandas que se podían escuchar eran X y Fear y ninguna otra más. Respeto el hecho de que la esencia del punk, desde el punto de vista del músico, se basaba en no saber tocar bien y que te importe un carajo eso. Pero tenía un problema con el hecho de que todos explotaban la estética por las razones incorrectas. Hay una pequeña diferencia entre tocar mal porque no sabes tocar, y tocar mal sabiendo tocar y hacerlo por alguna razón en especial. El punk rock que provenía de Londres y New York causó una impresión que, si bien fue malinterpretada en Los Ángeles, le dio vida a un montón de clubs fabulosos. Café de Gran es el mejor de todos. Era uno de los mejores lugares donde se podían ir a ver shows de verdadero punk, pero ese no era el único. Palladium también organizaba buenos shows de punk. Fui a ver a los Ramones ahí y nunca lo olvidaré, fue un show tan intenso como surfear las enormes olas. Con algunas excepciones, la versión punk de Los Ángeles eran tan patética como la gente que se juntaba en la puerta de Starwood en los fines de semana, un montón de estúpidos, huecos que estaban siempre en pose. En esa época, finalmente tenía la edad con la que me transformaba en grande. Había pasado mi vida siendo el chiquito del grupo que andaba con los pibes más grandes. Me interesaba lo que a ellos les interesaba, y siempre quería formar parte de su grupo y de todas las cosas buenas que estaban sucediendo. Ahora yo era grande y por lo que podía ver, el movimiento punk y la moda horrible que traía con él, habían echado todo a perder. Había crecido lo suficiente como para valorar y disfrutar de lo que venía sucediendo antes del punk y justo en ese momento todo empezó a transformarse en una verdadera porquería. Desde 1965 hasta 1980, las cosas se mantuvieron bastante estables. La música se basaba en el rock and roll a pesar de algunas bandas de rock diluido, que andaban por ahí, como Fogat, Styx, Journey, Reo Speedwagon y muchas más. En el 79 y 80, con excepción de Van Halen, el resto tomó una dirección diferente, lo que trajo aparejado el nacimiento de una nueva clase de rebelión en la que yo estaba involucrado y fue desplazada de a poco por algo que tenía que ver más con la moda que con la música. Después de que me expulsaran de Fairfax High School por aquel incidente en la clase de ciencias sociales, me encontré en el limbo. La educación siempre fue una prioridad para mi madre. Ella me dejaba vivir donde quisiera, como quisiera, por todo el verano, mientras que yo aceptara ir con ella, fuera donde fuera. Necesitaba estar bien segura que yo estaba yendo a la escuela, así que la mejor manera de controlarme era viviendo con ella. En las vacaciones del año en el que me expulsaron me anotó en una escuela de verano en el Hollywood High School para prepararme para ir a la otra escuela, la Beverly Hills Unified High School y comenzar segundo año junto con el resto de los alumnos. Pero también intenté escaparme totalmente de la escuela, preparándome y dando exámenes de nivel, de aptitud. No me fue bien. Tomé la primera media hora de clase, luego salí a fumar un cigarrillo y nunca más volví. Durante este periodo, mi mamá se separó de su novio fotógrafo.
Cuando se enteró que él se inyectaba, mi mamá tomó a mi hermano, empacó sus cosas y se fue de la casa. El fotógrafo terminó en bancarrota, el vicio le hizo perder todo, hasta su casa. En ese momento, yo no pasaba mucho tiempo en casa, de manera que no fui testigo de su caída, pero cuando me enteré, me sentí aliviado. Mi madre, mi hermano y mi abuela se mudaron juntos a un departamento en Vilcire y La Ciénaga, y a pedido de mi madre, me sumé a ellos en el otoño. Mi mamá quería que terminara el secundario antes de dejarme decidir qué camino tomar, cualquiera sea mi decisión, pero no le dejé alternativa. Mis notas, asistencia y comportamiento dejaba bastante que desear, así que hizo lo que creyó que era mejor, me anotó en el Beverly Hills High en el sector de chicos especiales. Mandan a este sector del colegio a los chicos con problemas de adaptación, aprendizaje, conducta y a todos aquellos que no son aceptados por razones diversas en los colegios tradicionales. Mientras que el Fairfax era para mí algo que debía evitar, esta escuela me parecía perfecta, me permitían trabajar a mi ritmo y podía elegir los horarios de cursada y combinarlos con el trabajo. Llegaba a las 8 y me iba al mediodía porque en ese momento tenía 2 trabajos, en el Fairfax Movie Theater y en la fábrica de relojes. Mis compañeros de ese colegio eran verdaderos personajes. Había una pareja de chicas fanáticas de Harley Davidson, una de ellas era un dinosaurio cuyo novio cuarentón, también fanático de Harley, la pasaba a buscar todos los días. Él llegaba temprano y se sentaba y admiraba su máquina, la otra chica tenía su propia Harley Davidson. Había también 3 chicas rockeras de Sunset Strip en la clase, usaban Aquanet en el cabello para sostener el peinado en el que cada mecha iba en diferente dirección, remeras rasgadas y zapatos de taco aguja. Su estilo hablaba por sí solo. Las 3 eran atractivas a su manera, sabían utilizar el rouge y sombras, por decirlo de alguna manera. Conocí a otra chica de la clase, se llamaba Desiree, era la hija de Norman Seif, un amigo de mi padre y muy conocido fotógrafo de bandas de rock. Jugábamos juntos cuando éramos chicos, hacíamos travesuras, ella me gustaba en aquel momento y cuando la volví a ver me di cuenta que tenía razones de sobra para que me gustara en ese momento, se sentaba en la fila de enfrente, se vestía con remeras sin mangas muy sueltas, sin soutien. Se había convertido en una chica punk, con mucho busto y muy sexy, que seguía siendo, a mis ojos, tan bonita como cuando tenía 7 años. Había también otras personas en la clase, éramos tan diversos y extravagantes que podríamos haber sido personajes de figuritas coleccionables. Estaba el surfer drogadicto estilo Jefe Spicoli, la prostituta adolescente madre, el gordito gótico melancólico, la triste chica india que trabajaba en el turno noche en el 7-Eleven de sus padres. Todos nosotros juntos al lado casi pegados al resto de la población estudiantil, pero al margen de ella. Mirando un poco para atrás, me gustaría saber cómo cada uno de ellos fue a parar allí, al de otra manera lujoso Beverly Hills High School, no menos lujoso. Estábamos aislados todos juntos en beneficio de nuestra propia educación progresiva en un aula, con un solo baño para chicas y chicos que también hacía de sala de espera y recreo. Allí fue donde descubrí por qué las 3 chicas rockeras de Sunset Strip lucían de esa manera, eran del fan club no oficial de Motley Crue. También hacían relaciones públicas, me hicieron conocer la banda la primera vez que me junté con ellas en un recreo mientras me fumaba un cigarrillo. Conocí a Nicky Sixx, el bajista y creador de Motley Crue desde su primera banda London, porque Steven y yo, habíamos visto su show en Starwood una noche, que entramos sin que nadie se diera cuenta. London tenía una gran presencia escénica, combinada con un buen dinero gastado en pirotecnia y la vestimenta, era una banda que tenía lo necesario para volarle la cabeza a cualquier adolescente. No sabía que Nicky había conocido a Tommy y que luego ellos 2 buscaron a los otros miembros de la banda, tampoco sabía que encabezaban un movimiento que desplazaría al punk de Los Ángeles de la noche a la mañana.
Motley no se parece a Quiet Riot, Y&T, o a cualquier otra banda de Sunset Strip, todas estaban en la cima pero no era como ninguna otra. Estaban tan interesadas en la banda que no creo que hubiera alguien, excepto yo, que las confundiera con algo más que con fan de Motley Crue. Hay momentos en la vida que solo el tiempo puede enmarcar, a lo sumo sabes que la foto es especial cuando la sacas, pero la mayoría de las veces solo la distancia y la perspectiva te da la razón. Pasé un momento así justo antes de abandonar totalmente la escuela, fue el día que Nikki Sixx y Tommy Lee en el estacionamiento de mi colegio. 6 años después estaría inhalando cocaína en su jet privado, pero verlos perder el tiempo a mi colegio es algo más memorable para mí. Estaban vestidos con pantalones elastizados y botas con taco, con el cabello batido, maquillados, fumando un cigarrillo, charlando con las chicas de mi colegio. Fue casi surrealista. Observé a mis nuevas amigas, las 3 chicas que lucían como ellos, mirar fijo a Tommy y Nikki como si fueran rosquillas glaseadas, mientras que ellos, indiferentes, les repartían gráficas para colgar por las calles y folletos para repartir en Sunset Strip, anunciando el próximo show de la banda. Me quedé asombrado, estas chicas no solo les gustaba tanto la banda como para elegir vestirse como ellos, sino que también estaban dispuestas a ser sus promotoras voluntarias. Nikki les había dado copias de su nuevo EP To Fast for Love y su trabajo era convertir a todos sus amigos en fans de Motley Crue. Fue como ver a Drácula liberar a sus discípulos en Beverly Hills para ir a chuparles la sangre a las mujeres. Me impresionó y sentí mucha envidia. Yo nunca podría estar en una banda que luciera o sonara como Motley Crue, pero quería lo que ellos tenían. Quería tocar la guitarra en una banda que inspirara tal grado de devoción y entusiasmo y alboroto. Fui a ver Motley Crue ese fin de semana en The Whiskey. Musicalmente, estuvo bien, pero el show en sí fue altamente efectivo. Fue memorable por su producción. Vince prendió fuego las botas de Nikki y ahí arrancó la pirotecnia. Tommy tocó como si quisiera romper la batería en dos, mientras Mick Mars arrastraba los pies, como los muertos vivos. Aunque lo que más me impactó fue el público, eran incansables, cantaban cada canción y vivaban a la banda como si fuera un gran show en el LA Forum. Era obvio, por lo menos para mí, que muy pronto Motley Crue estaría tocando allí. Entonces pensé, si ellos pueden hacerlo a su manera, ¿por qué yo no puedo?